Durante el periodo colonial, la sociedad de la Nueva España, actual México y partes de América Central y del suroeste de Estados Unidos, estuvo marcada por una profunda estratificación social basada en criterios raciales. Uno de los grupos más importantes, pero a menudo olvidados de este complejo entramado social fue el de los mulatos, personas nacidas de la unión entre africanos y europeos. Este grupo tuvo un papel en la economía, cultura y dinámica social del virreinato, aunque fue frecuentemente marginado por los sectores dominantes. El estudio de los mulatos no solo permite comprender mejor las estructuras coloniales de poder, sino también los orígenes del mestizaje racial y cultural que caracterizan al México contemporáneo. La palabra mulato proviene del término español mulo, que hace referencia a un animal híbrido, producto de un caballo y un burro, lo cual ya revela un profundo prejuicio racial. Se utilizaba en las colonias americanas para clasificar a las personas nacidas de una unión entre un blanco, por lo general español o criollo, y una persona negra africana, ya fuera esclava o libre. También, aunque menos frecuente, podía referirse a los descendientes de africanos e indígenas. Durante la época colonial, el sistema de castas intentó catalogar a la población según su mezcla racial, creando un entramado que buscaba mantener la supremacía de los peninsulares y criollos. En ese sistema, los mulatos ocupaban una posición intermedia, superiores a los indígenas y a los esclavos africanos, pero claramente por debajo de los blancos. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. A diferencia de los africanos esclavizados, muchos mulatos nacían libres, aunque su posición social seguía estando limitada. En muchos casos, incluso aquellos que nacían libres eran tratados con sospecha o discriminación. La legislación colonial les imponía restricciones en cuanto al acceso a cargos públicos, educación y participación en ciertas instituciones religiosas o militares. Por ejemplo, los mulatos no podían acceder a la ordenación sacerdotal en la mayoría de las órdenes católicas y aunque algunos lograron obtener educación, sus oportunidades estaban severamente limitadas en comparación con los criollos, peninsulares o mestizos. La limpieza de sangre, un concepto heredado de la España medieval, también fue utilizado en América para restringir el ascenso social de personas con ascendencia africana. Incluso aquellos mulatos que adquirían riqueza o estatus social eran constantemente vigilados y marginados. Los mulatos desempeñaron su papel en la economía colonial. Debido a su condición ambigua, libres en su mayoría, pero no aceptados plenamente por la élite, muchos se dedicaron a oficios manuales, artesanías, comercio, transporte y labores urbanas. En las ciudades, los mulatos eran carpinteros, herreros, zapateros, panaderos, sastres, cocheros y barberos. También participaban en la construcción de edificios públicos y religiosos, contribuyendo a la infraestructura urbana de la colonia. En las zonas rurales, especialmente en regiones con fuerte presencia africana como Veracruz, Oaxaca, Guerrero o la costa del Golfo, trabajaban como jornaleros, arrieros o agricultores. Algunos lograron acumular propiedades y riqueza, aunque su movilidad social siempre fue limitada por las barreras raciales. Además, un número importante de mulatos formó parte de las milicias coloniales, especialmente en regiones costeras propensas a ataques de piratas o a rebeliones internas. Aunque excluidos de los ejércitos regulares, se les permitía organizarse en compañías armadas locales para la defensa de sus comunidades, a menudo al servicio de las autoridades virreinales. La cultura mulata en la Nueva España fue el resultado de una fusión entre tradiciones africanas, indígenas y europeas. Esta mezcla se reflejaba en la música, la danza, la comida, la religión y las costumbres. En muchas zonas costeras, especialmente en el puerto de Veracruz y en la región de la Costa Chica, Oaxaca y Guerrero, las tradiciones afrodescendientes mezcladas con elementos indígenas y españoles dieron origen a formas culturales únicas que aún persisten. Religiosamente, la mayoría de los mulatos eran católicos, ya sea por nacimiento o por conversión. Sin embargo, algunos practicaban ritos sincréticos que combinaban elementos cristianos con creencias africanas o indígenas, lo cual a menudo fue objeto de persecución por parte de la Inquisición. Los registros inquisitoriales muestran varios casos de mulatos acusados de brujería, superstición o idolatría.
lo que demuestra la persistencia de tradiciones no cristianas y la desconfianza que generaban entre las autoridades coloniales. Además, muchas mulatas eran acusadas de usar hechicería para enamorar a hombres blancos, un reflejo de los prejuicios sexuales y raciales de la época. La imagen del mulato en la literatura, arte y documentos oficiales coloniales estaba cargada de estereotipos. Eran comúnmente descritos como personas peligrosas, sexualmente promiscuas o proclives a la delincuencia, especialmente en comparación con los indígenas, quienes eran considerados más sumisos. Los cuadros de castas, una forma de pintura popular en el siglo XVIII en la Nueva España, retrataban a los mulatos con rasgos físicos particulares y a menudo en escenas de tensión o conflicto. Estas pinturas reflejaban una obsesión con el origen racial y servían para reforzar jerarquías sociales. Las mujeres mulatas, en particular, eran hipersexualizadas. Se las representaba como seductoras o libertinas, lo cual les confería cierto poder social limitado, pero también las exponía a una fuerte discriminación y explotación. Si bien los mulatos eran parte del orden colonial, también fueron protagonistas de resistencias y rebeliones. Algunas de las más conocidas ocurrieron en regiones como Veracruz y Yucatán, donde hubo importantes poblaciones afrodescendientes. Estas rebeliones no siempre eran exclusivamente mulatas, pero ellos participaron activamente en movimientos que buscaban mejores condiciones o la abolición de ciertos abusos. Un ejemplo destacado es la rebelión de Yanga, liderada por un esclavo cimarrón que logró fundar un pueblo libre en Veracruz, aunque este movimiento incluyó tanto esclavos africanos como mulatos. En el siglo XVIII, muchas autoridades virreinales comenzaron a preocuparse por el crecimiento desmedido de los mulatos, tanto en número como en influencia. Se temía que pudieran organizar movimientos que pusieran en peligro el orden establecido. El papel de los mulatos en la construcción de la Nueva España ha sido frecuentemente subestimado. Sin embargo, su influencia en la cultura, economía y sociedad colonial fue profunda. Con el tiempo, y especialmente tras la independencia de México en 1821, muchas de las categorías raciales oficiales comenzaron a desaparecer, aunque el racismo y la discriminación persistieron bajo nuevas formas. Hoy en día, el legado de los mulatos, aunque muy reducidos en número debido a mezclas con otras castas o eliminación sistemática por otros gobiernos posteriores a la colonia, se manifiesta en la diversidad étnica y cultural del México contemporáneo. Las regiones afrodescendientes siguen siendo depositarias de tradiciones culturales únicas, muchas de las cuales tienen raíces mulatas. Los mulatos en la Nueva España fueron actores durante la etapa colonial, aunque ocuparon una posición ambigua y muchas veces marginada dentro del sistema de castas. A través del trabajo, la cultura y, en ocasiones, la resistencia, contribuyeron a la formación de una sociedad mestiza y diversa. Aunque su número e influencia es reducido en comparación con otras colonias del Imperio Español, tuvieron su momento en la historia. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.